Negar la deidad de Cristo y negar que es hombre y que al mismo tiempo es Dios en una sola persona es desvirtuar toda nuestra creencia o la creencia del cristianismo en cuanto a la base de fe que tenemos, que consiste en entender que Jesucristo es Dios con la capacidad de salvarnos, pero que también es hombre como el postrero Adán, que se identifica con nuestra naturaleza humana y que al mismo tiempo tiene la capacidad de revertir todo aquel pecado que Adán y Eva cometieron en el huerto. Por eso para mí es importante, de suma importancia, hablarte de lo que tiene que ver de la eternidad del verbo. Quiero plantearte de una manera llana, de una manera sencilla, en qué consiste la eternidad del verbo. Tú sabes que este tema ha traído debates, discusiones, eh, desde el comienzo mismo de la cristiandad. Desde el comienzo, pues se ha querido eh, quitarle el peso, el valor, como le dije, desvirtuar la obra de Jesús. Hay mucha posición sobre esto. Por ejemplo, para los testigos de Jehová, Jesús es simplemente un ángel creado. Esa es la postura que ellos tienen en cuanto a lo que tiene que ver con quién es Jesús. Para También creen que Jesús es el ángel de Jehová y que se encarnó, pero que no es Dios encarnado. De hecho, cuando ellos en su Biblia, si usted tiene una Biblia de Testigos de Jehová, usted la puede abrir para que usted se dé cuenta que cuando el texto dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios, Dios está ahí con letra mayúscula, pero dice y el verbo era un Dios. Entonces esa palabra la tienen en minúscula para no igualarlo a lo que es la estatura del Padre. Así que para los testigos de Jehová, Jesús es un ángel, una creación, fue creado. Y de esa manera pues yerran en lo que tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, pero para los judíos es peor, porque para los judíos Jesús es un blasfemo, porque decirse, adjudicarse que Él es Dios, para ellos es algo escandaloso. De hecho, fue parte de lo que usaron para llevarlo, inducir la crucifixión de Cristo, porque los judíos fueron los autores intelectuales de la crucifixión de Jesús y los romanos fueron los autores materiales de ese acontecimiento. Tan triste, pero a la vez importante para la salvación, la oportunidad de salvación para toda la humanidad. Y fueron usados, en otras palabras. Entonces, para los judíos, Jesús es un blasfemo, un postor, porque los judíos no esperan, ni esperaban ni esperan un libertador que lo venga a sacar, a salvar, porque ellos entienden que el concepto salvación no lo entienden, porque ellos entienden que como son escogidos en Abraham, pues ellos tienen automáticamente la gloria ganada, la salvación, porque son elegidos. Entonces ellos no tienen un Mesías para que lo venga a salvar, para que venga a derramar sangre, a crucificarse, porque ellos entienden que no tienen ese pecado. Ellos están esperando un Mesías que lo venga a libertar de los yugos de los opresores políticamente, que venga a restaurar la nación judía y lo convierta en una especie de potencia, como la última potencia mundial, que de hecho será en un momento dado en la venida del Señor, pero ellos están esperando políticamente al Señor. De modo que Jesús, decirle a un judío que Jesús es Dios, es un escándalo, realmente. Entonces, eh, para la nueva era, Jesús es el producto de un sinnúmero de reencarnación, que a medida pasado el tiempo fue reencarnando y llegó a ser entonces ese ser superior que alcanzó la posibilidad de resucitar y de ir al cielo.
sea, que es un reencarnador. Me imagino que piensan que después de pasar por un gato, por un perro, por un ratón, por un hombre, por un ángel, y después entonces se convirtió en un Dios. Ese es el concepto nueva era, el concepto gnóstico de lo que tiene que ver con acerca de nuestro Señor Jesús. Ahora, para los musulmanes, Jesús es, para ellos se acerca más porque para ellos Jesús nació de María, que no tiene, Jesús no tiene un padre, no tiene un padre terrenal ni tampoco tiene un padre, tampoco hijo de Dios, sino que Jesús apareció como un profeta. Vino en un formato divino, pero no como un profeta, perdón, no como hijo de Dios, porque ellos entienden que afecta su moniteísmo. Tiene que ver que creen un solo Dios. También nosotros cristianos creemos un solo Dios. Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios está revelado en cuanto a la salvación y a los hombres en tres: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es un solo Dios en tres manifestaciones, no tres dioses diferentes. Pero yo no, ni tanto los judíos como los musulmanes entienden ese concepto de la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la Biblia sí habla de la preeminencia, de la preexistencia de Cristo. La Biblia habla, si nosotros nos acercamos al texto que lo escribió el apóstol Pablo, hablando en un contexto donde tuvo que defender el señorío de Cristo en Colosa, Pablo escribe y dice que Cristo es el Hijo de Dios y que existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que no podemos ver. Cuando Pablo habla de eso, lo hace en base a un contexto, porque déjeme decirle, todo escrito tiene un contexto. Pablo habla a los colosenses y en Colosa estaba la influencia gnóstica, la influencia filosófica, y si nosotros no vamos a lo que es la contextualización, porque hay reglas hermenéuticas que se usan para la interpretación bíblica, donde está lo que es el acercamiento racional al texto, pero también el acercamiento contextual. Para poder nosotros tener una percepción clara, una interpretación clara, un exégesis correcto de lo que dice la palabra, nosotros debemos acercarnos en un contexto contextual para poder entender. Y digo esto porque cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los colosenses, está escribiendo fruto o a partir de una realidad que hay allí, que son influencias gnósticas, influencias filosóficas, donde presentan que es como si Jesús fuera un Dios más entre la filosofía griega, como que era un señor, pero que no representaba el Dios real. Era un Dios, de hecho, lo presentaban como creador en algunos casos, pero que no era parte de la naturaleza divina o no conocía a ese ser supremo llamado Dios, sino que Jesús era un Dios con letra minúscula, pero que tenía poder para crear. Entonces, cuando usted entiende ese concepto, esa contextualización y esa realidad que existe en Colosas, usted va a entender por qué Pablo defiende y hace una apologética diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Él dice, ya existía existe desde antes de la creación del mundo. Yo creo que una de las áreas, uno de los textos más iluminantes y que yo más me gozo y lo celebro es el texto que tiene que ver con Colosenses, porque es que la manera como Pablo presenta allí una apología terrible, buena acerca de la cristología. Y si tú vas a estudiar Colosenses, te animo a que lo haga desde el contexto, porque irte así con el acercamiento simplemente devocional va a carecer de lo que tiene que ver el verdadero contexto de lo que estamos hablando. Por eso Pablo dice, Cristo es el Hijo de Dios, existe desde antes de la creación del mundo. Por eso en Juan 1.1, cuando dice el principio era el verbo, no está hablando de que fue creado como los arianos, Filón y algunos tanto filósofos como religiosos querían plantear que Jesucristo es la primera creación. Pablo dice, no, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la fundación del mundo. Es la imagen de Dios que no podemos ver. Ahí, eso te da un poquito más
de connotación, porque tú puedes decir, bueno, ok, dice que es cierto que tú dices que Jesús estuvo antes de la creación, pero fue creado antes de la creación. Pero eso no es lo que dice el texto. Cuando Pablo habla en Colosenses 1:15, también dice, Él es la imagen del Dios que no podemos ver, la imagen del Dios invisible. O sea, no es un asunto creado que refleja la imagen de su creador. No, es que es Dios mismo. Y Él lo expresa de una manera tan diáfana y tan transparente para que nosotros afirmemos que no tenemos la fe en un ser que lo mataron hace 2000 años y que descansan los huesos y en polvo en una de las tumbas de Israel. Es incorrecto. Nuestro Cristo está vivo, estamos posicionados. Cuando dice voy a preparar lugares, porque está vivo, no muerto, preparando lugar para nosotros en las moradas celestiales que existen, sino que prepara lugar, y de hecho eso hay que interpretarlo en un contexto, es un contexto de figura, porque el lugar que Cristo ha preparado es un lugar en el corazón del Padre. Bien. Pero eso no es el tema, seguimos con el tema que tenemos acerca de la eternidad del Verbo. Y ahora, si tú te vas a Juan, y abre el texto allí, tú vas a encontrar que Juan dice en la Biblia del lenguaje sencillo, dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Antes de que todo comenzara, tanto en el término literal como en el término del mundo espiritual, ya existía la palabra. ¿Por qué? Y te dice el texto, Juan 1:1, en la Biblia del lenguaje sencillo, dice que ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios. O sea, cuando decimos que el verbo se encarna es porque ya está en Dios y sale de Dios, como vamos a verlo en la encarnación del verbo. Vamos a seguir allá con el próximo video. Aquí estamos presentando un Cristo preexistente, un verbo eterno. Y aquí, cuando Juan dice la palabra estaba con Dios, está diciendo que era parte de Dios, porque Dios no llevó cosas a él de manera paulatina. No, el verbo, si era el verbo, era eterno, porque en Dios no existe algo sempiterno. No, sempiterno significa que no era eterno, pero que ya es eterno. Jesús no es sempiterno. Jesús es eterno. Nosotros somos sempiternos. Vamos a ser sempiternos porque no éramos, pero seremos. No teníamos tenemos un comienzo, pero no habrá un fin porque viviremos por la eternidad. Entonces, en eso implica la palabra sempiterno. Entonces, la palabra, cuando dice la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. A mí me encanta eso. La palabra era Dios. Sí, Jesús, por eso cuando Juan dice, al principio era el verbo era Dios, entonces está diciendo Jesús era Dios, porque la palabra estaba en Dios. ¿Qué fue lo que se encarnó? Cuando se encarnó la palabra, el lenguaje, el diccionario. A veces yo busco la mejor palabra para expresarla y a veces he dicho hasta que el léxico, porque el léxico es un término para hablar acerca de eso mismo diccionario, pero tratando de buscar la manera de decirte que es el lenguaje de Dios. No tiene una lengua Dios, hay una comunicación diferente en el mundo espiritual, pero esa comunicación, porque el problema es que nosotros humanizamos a Dios con unos dientes, con lengua, con oídos. No, Dios, en ese reino, en ese mundo no hay una lengua literal como nosotros la tenemos, pero nosotros nos imaginamos las cosas como nosotros vivimos. Pero en el mundo espiritual, cuando hablamos de que era el verbo, era la comunicación, era el lenguaje de Dios, era la manera, esa parte de Dios, entonces tenemos que hablar de la manera comunicativa de Dios. O sea, Dios se comunicaba creando. Por eso dice el texto, o sea, cuando Dios se comunicaba, creaba, lo que debo decir. En el modelo de comunicación que existe dentro del contexto espiritual, que no es el mismo que existe dentro del contexto nuestro, el contexto literal. Entonces, cuando Dios creó todas las cosas, dice el texto, dice que la palabra era Dios, y sigue diciendo que cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. O sea, Dios creó por la palabra. Eso dice la Biblia. Dice la palabra en hebreo que entendemos que por la palabra fue constituido el universo. Y si Jesús es la palabra y el universo fue constituido por la palabra, entonces, ¿quién creó? La palabra. El Padre a través de la palabra por la obra del Espíritu Santo. Este detalle es muy importante que entendamos. Tiene que ver muchas veces explicar la Trinidad
y la forma como Dios se comunica, como Dios trata de comunicarse con nosotros. El Padre crea, pero lo hace a través de Cristo por medio del Espíritu Santo. O sea, si ahora mismo en estos instantes se produce una sanidad en un área de tu cuerpo que tú te enfermo, la hace el Padre, pero la hace por los méritos de Cristo, pero es el Espíritu Santo que la efectúa. Oh, Cristo me sanó, pero el que te tocó fue el Espíritu Santo. Entonces, esa es la parte que muchas veces a la persona se le complica entenderlo. Entonces, cuando dice que Dios creó todas las cosas, cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, era que cuando Dios pensaba, cuando Dios se comunicaba, esa comunicación era la que actuaba. Y esa comunicación se llama Jesús, el verbo, estaba ahí en la creación. Dice claramente que el verbo, todo fue creado por el verbo, todo fue creado por la palabra. Él la creó por medio de él y para él. Y lo vamos a ver en un minuto que le voy a leer el texto. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Entendiendo que todas las cosas que existen, que tiene creación, escuche bien este dato, todo lo que fue creado lo hizo Jesús. Porque Jesús es la palabra. Si Dios decía, hágase el sol, la comunicación de Dios actuaba y hacía el sol. Y la comunicación de Dios es Jesús. Mediante la obra poderosa de Dios, de su espíritu se efectuaba. Pero, y déjeme decirle que todo esto que le estoy hablando no es un invento, eso está en la palabra de Dios. Pasa que yo no tengo el tiempo ni es el momento para yo hacer una cátedra de 3, 4 horas, como lo hago a veces cuando enseño en algunos seminarios y universidades cristianas. No tengo ese tiempo, pero por lo menos lo que quiero es dejarte el concepto de cero, llano, potable. Quiero tratar de potabilizar, sin enredarte mucho la vida sobre este punto. Estoy hablando de aquellas personas que no manejan quizá este concepto o están confundidos. Hay otros que me escuchan que ya son doctores, exégetas, y saben bien claro lo que le estoy diciendo. Entonces, todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Nada se hizo. No hay nada que se pueda decir, esto no lo hizo Jesús. Todo, dice el texto, solo dice Juan. Y sin él, nada de lo que fue hecho, dice Juan. Dice, de la palabra nace la vida. Eso es lo que me gusta. ¿Sabe por qué yo vivo enamorado de la naturaleza? Yo vivo aquí al lado, yo vivo aquí en un área de naturaleza. Tengo un río ahí que se conecta con un arroyo. Yo salgo a meditar. Claro, en ese frío ahora no es fácil, pero en los veranos, de que se pone caliente, yo me voy a la orilla del río a meditar. Y veo los pajaritos volar. Y veo las ardillas. Y veo los conejos. Y observo aún las ramas. Ahora mismo hay ciertas plantas que están surgiendo, las flores. Las que están altas, pues ahí están. La puedo ver a través de mi ventana. Están prácticamente sin hojas. Pero las que están más abajo ya están naciendo ese follaje, ese verdor. Aquí en el estado de Pensilvania podemos verlo todavía, no sé en otro estado. Y ver eso, lo que te menciono esto, porque el texto dice, en él estaba la vida, y cada vez que yo veo una hoja verde y veo eso crecer, y veo esas ardillas, yo veo la creación, yo me maravillo, amado. Porque el texto dice que de la palabra nace la vida, del verbo, de Jesús nace la vida, es el que da vida. Por eso es la palabra, cuando Jesús muere por nosotros y resucita, entonces tenemos vida eterna. Jesús le da vida eterna a tu alma, le da vida eterna a mi alma, le da vida a las plantas, le da vida a las flores, le da vida a la hierba, le da vida a los pajarillos. Jesús es la vida. Mire la importancia de ese ser. Caminó en las calles polvorientas de Israel y de todo el entorno, el dador de la vida. Y dice el texto, de la palabra nace la vida. Si tú quieres vida, tiene que venir a Cristo. Porque nadie puede tener vida a través de Mahoma. Nadie puede tener vida a través de la meditación trascendental, meditando en el contexto oriental. La vida la da Cristo. Por eso es cuando nos acercamos a Cristo, nuestra vida eterna está garantizada. ¿Por qué? Porque Él es el verbo hecho carne.
Él es eterno, Él es Dios. De la palabra, dice, del verbo nace la vida, y la palabra, que es la vida, Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y dijo, yo soy la vida. Él mismo lo dijo, yo soy la vida. ¿Qué es la vida? Dice que también es nuestra luz. Maravilloso, porque Jesús es la luz, pero cuando el verbo dice que es la luz, no está hablando del sol y la luna, está hablando de una luz que no es cósmica, está hablando de la luz espiritual, está hablando de la luz que vamos a estar cuando estemos fuera de este mundo, no estaremos en tinieblas, ya estamos en la luz. De hecho, cuando nos arrepentimos y venimos al Señor, salimos de las tinieblas y venimos a la luz. Los demonios viven en la oscuridad, pero nosotros vivimos en la luz del Señor, iluminado por el Cristo. Jesús dijo claramente para que se entendiese. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque lo querían acorralar con el contexto, somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, no se preocupen, yo fui el que mandé a Abraham, yo hice a Abraham, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Jesús es el verbo de Dios. Si Jesús es el verbo, entonces se cae por su propio peso decir que Jesús es eterno, porque toda la esencia de Dios es eterna. Cuando dice que estaba con Dios, es para que entendamos que Él no estuvo ausente de algo en la creación. Siempre estuvo. Jesús, como le dije, el dador de la vida, tanto de las árboles que te menciono y de las cosas materiales de este mundo, como también la vida de los espíritus del mundo invisible. Jesús es la vida de los ángeles, la vida de los seres vivientes, la vida del mundo espiritual. Jesús es. Y el originador mismo de toda la creación, ya lo vengo hablando. Porque para los gnósticos, le hablo esto para que entiendan el contexto que el apóstol Pablo habla. Pablo tiene que defender la doctrina del gnosticismo, de Nueva Era y de todas esas corrientes filosóficas, religiosas, filosóficas. Entonces, según los gnósticos, Jesús es como el que llevó a cabo la creación, como que fue un ser inferior. Por eso que Pablo presenta este contexto donde dice, por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Pero primeramente lo pone que el Hijo de Dios y que existe desde antes de la fundación del mundo, porque los gnósticos entendían que Jesús era un ser creado, que fue un ser, el creador de las cosas, fue un ser inferior que no es Dios. Y Pablo dice, no, es Dios, es Cristo, es Señor. Entonces la naturaleza, la enseñanza de Pablo es que el agente de la creación es Jesús y que es divino. Por eso dicen en Colosenses 1:6, por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. No me lo saquen. Pablo está diciendo, no me lo saquen como un Dios cualquiera de los griegos. No, por medio de él, Dios creó todo lo que existe en la tierra y todo lo que existe en el cielo, en la eternidad. Pablo le dice, pónganse en la cabeza que el Cristo que murió en la cruz del Calvario es eterno, es el verbo eterno, que por el cual Dios creó todas las cosas que existen fuera de esta tierra y en los mundos superiores, en los mundos espirituales o en el mundo espiritual. Entonces, lo que puede verse, dice Pablo en Gálatas 1:16, dice, lo que puede verse, y dice, y lo que no se puede ver. Saber yo que mi cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, saber yo que mi Señor tiene ese nivel divino, y saber yo que, no me quiero adelantar porque quiero hacer otros videos acerca de la humillación del verbo, pero saber yo que un ser tan grande y tan supremo vino a dejarse a dar latigazos ahí en Jerusalén por mis pecados, para salvarme. ¿Quién soy yo para que un ser tan sublime, el ser sublime, el Dios mismo, se degradara a tal punto? Dice, y también Dios creó todo por medio de él, por medio de Cristo. Dios creó todo, ya lo vengo hablando. Y Pablo dice en Colosenses que no solamente lo creó por medio de él, sino que lo creó para él. Cristo es, entonces, no solo el agente de la creación, sino también la meta del por cual las cosas fueron creadas. Porque todo fue creado para ser suyo. Y usted que me está viendo, usted fue creado para ser de Cristo. Por eso vino a rescatarte. Porque el Padre
Él vino a rescatar eso en el hombre, esa imagen en el hombre. Entonces, en Génesis se habla de la creación, el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en Juan nosotros nos encontramos que se habla de quién fue que lo creó y lo tenemos en el planeta Tierra caminando. Entonces, a mí me encanta lo que es la preeminencia de él. Porque dice el texto, Colosenses sigue, el libro de Colosenses dice en Juan en 1:17, Cristo existía desde antes de todas las cosas. Dice, por medio de él todo se manifiesta, se mantiene en orden. Y yo miro el espacio, miro todo lo que hay, que está todo igual. Él sostiene el universo, sostiene los planetas, aún tiene control de los gobiernos, tiene control de las tinieblas. Satanás no puede hacer lo que le da la gana. Y tiene control de nuestras vidas. Sabe cuándo yo me voy a morir, cuándo voy a partir de esta tierra, lo que me va a pasar mañana. Por eso el apóstol Pedro dijo, echen toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Es bonito saber que yo puedo estar depositado en las manos de mi Señor, porque él es, según Pablo, en su carta a Colosense, según él gobierna su iglesia. En el verso 18 dice que gobierna su iglesia y le da vida. No importa donde tú hayas caído, tú te puedes levantar, te da vida. Puedes estar en una depresión, puedes estar metido en una caída de pecado, puedes estar envuelto en un estatus de desánimo espiritual. La palabra dice que es el verbo le da vida a su iglesia, porque él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Como es el cuerpo, como es la cabeza, tiene la capacidad para darnos esa vida. Entonces, el verbo, amado, el verbo tiene una eternidad. Jesús es eterno. ¿Por qué es importante saberlo? ¿Por qué debía ser? ¿Por qué entonces es bueno que entendamos que Jesús es Dios encarnado? Porque la única forma que el ser humano puede ser salvo es si Dios mismo lo salva. Por eso Dios en Cristo nos vino a salvar. No podía enviar un ángel, no podía mandar un profeta, no podía mandar un hombre, porque ninguno de ellos calificaba. El hombre no calificaba para ser sacrificado por el hombre, porque todos estamos bajo pecado en Adán y Eva. Y un ángel no nos puede rescatar porque nuestra caída es adánica y es humana, no angelical. Por lo cual Cristo tenía que venir a hacerse hombre. El verbo se hizo carne para poder hacer la obra de salvación y la redención. Y eso es bonito, eso es glorioso, eso es hermoso. Porque Dios mismo vino a rescatar la esencia que se perdió en el huerto. Entonces, quiero terminar diciéndote que Jesús es preexistente, que el verbo es eterno y que el Dios de nosotros no está muerto, que está vivo, está en tu corazón. Por eso habita en nuestros corazones por medio de la fe, por medio de su Santo Espíritu. ¿No te goza eso? Bien, vamos a seguir con esta serie de programas acerca del verbo. En el próximo te voy a estar hablando acerca ya te hablé de la eternidad del verbo, pero ahora te quiero hablar en el próximo video acerca de la encarnación del verbo. Así que no te pierdas el próximo programa. Si te gustó este video, dale like. Si tú crees que es de importancia para otros, envíalo para que se edifiquen. Y así nos ayuda también a que el canal crezca y podemos llegar con el mensaje de Jesucristo a la humanidad. Gracias por estar ahí este tiempo.